Trabajo de grado paso 4. Consolidación del documento final. Expone Guillermo León Jaramillo. Representantes del gobierno colombiano y delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, suscribieron en Bogotá, Colombia, el 24 de noviembre de 2016 el nuevo Acuerdo Final General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que en este trabajo llamaremos los Acuerdos de Paz. El acuerdo implica la reincorporación a la vida ciudadana normal de aproximadamente 12.000 excombatientes de las filas insurgentes. Al terminar el proceso de dejación de armas y al ser restituidos derechos y deberes comunes a todos los ciudadanos, los excombatientes demandarán del Estado colombiano servicios educativos. Las competencias digitales de esa población está por establecerse, condición exigida para el acceso a la educación virtual, modalidad educativa a distancia que ofrece el UNAD, cuyos servicios como alternativa de solución es el tema del presente trabajo. El proyecto propone caracterizar los aspectos socioeconómicos de la reincorporación que permitan estudiar la aceptación de la oferta educativa de la UNAD entre los reincorporados como fase exploratoria en la presentación de una oferta estructurada de educación virtual a distancia que guarde correspondencia con sus proyectos individuales y colectivos. La educación como derecho constitucional. La Constitución Nacional de Colombia en su artículo 67 establece que la educación es un derecho para todas las personas y el Estado debe garantizarlo a través de las instituciones públicas o privadas. Valores misionales de la UNAD. En el marco teórico se citarán los apartes del proyecto académico solidario y del manifiesto unadista que declaran el apoyo y fomento de la educación inclusiva como uno de los valores misionales de la institución. Con esa premisa, el diagnóstico de la correspondencia entre la oferta y la demanda educativa en la modalidad virtual de la población de reincorporados de las FARC constituye para la UNAD un paso exploratorio importante en dirección a la satisfacción de esa demanda. Programas oficiales para la reincorporación. El punto 3227 del Decreto Ley número 897 de mayo 29 de 2017, en el marco general del Acuerdo de Paz, definió los programas a cargo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, que contemplan, entre otros planes, la identificación de planes de educación formal básica, media, técnica, tecnológica y universitaria. El proyecto contribuye a definir la participación de la UNAD en ese contexto programático nacional. Diálogos de paz, gobierno y ELN. El proyecto también puede servir como modelo para un diagnóstico análogo en el caso que el proceso de paz que actualmente el gobierno adelanta con el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional culmine con un acuerdo entre el Estado y esa organización. Pertinencia del proyecto a las especialidades de los autores. El tema central del proyecto investigativo guarda estrecha relación con el especialista en educación superior a distancia, en cuanto su tarea incluye la formación de educadores que se desempeñarán en las áreas pedagógicas de las distintas licenciaturas y por consiguiente, tanto el docente de pregrado en las disciplinas de la docencia como el especialista que los forma debe disponer de información sobre la caracterización de todos los sectores poblacionales que en determinado momento deban atender. El estudiante de especialización en educación, cultura y política tampoco puede ser ajeno al análisis de las realidades sociales y políticas, en especial cuando se trata de un proyecto que apunta a proponer soluciones en la reconstrucción pacífica del tejido social del país. Definición del problema. Descripción. Se desea determinar la correspondencia entre la oferta de la UNAD y la demanda educativa en la modalidad a distancia generada por la reincorporación de aproximadamente 12.000 excombatientes del grupo insurgente FARC como un proyecto exploratorio que sirva de base a proyectos que apunten a implementar la satisfacción de esa demanda por parte de la UNAD.
Formulación del problema. ¿Tiene la oferta de la UNAT correspondencia con la demanda educativa en la modalidad a distancia de la población de reinsertados de las FARC en proceso de reincorporación? Objetivos. Objetivo general. Diagnosticar la correspondencia entre la oferta de la UNAT y la demanda educativa en la modalidad a distancia virtual de la población de las FARC en proceso de reincorporación. Objetivos específicos. Primero, determinar las preferencias de los reintegrados en relación a los programas de formación a distancia que ofrece la UNAT. Segundo, determinar los sectores poblacionales de residencia, bien sea rural, urbano o centro poblado, según los proyectos individuales de establecimiento habitacional de los reintegrados. Se refiere que aunque en la base de los acuerdos está implícito el propósito de propiciar la reincorporación a través de proyectos productivos asociativos que suponen la configuración de comunidades en zonas rurales o en centros poblados, también quedó establecido en esos acuerdos que en uso de sus libertades individuales, cada reincorporado podrá decidir en qué punto del territorio nacional establecerá su lugar de residencia. Por tanto, clasificar esos lugares de establecimiento de la población es de importancia para la determinación de las posibilidades tecnológicas en la cobertura virtual de los programas académicos. Tercer objetivo, establecer los programas académicos y el volumen potencial de destinatarios que puede ofrecer la UNAT para la población objeto de estudio del proyecto. Con el análisis de los resultados que arrojan los dos primeros objetivos específicos, podrá elaborarse una aproximación sobre qué programas y la cantidad de estudiantes que potencialmente aplicarán para cada uno de ellos. Marco teórico. Los temas constitutivos del marco teórico del proyecto son: el censo socioeconómico elaborado por la Universidad Nacional como un compromiso derivado de los acuerdos de paz. Los resultados del censo se muestran en el enlace presentado en la diapositiva. Misión institucional de la UNAT establecida en los documentos Proyectos Académico Solidario PAP y Manifiesto UNADista. Las exigencias tecnológicas para el servicio de la educación virtual a distancia y el marco jurídico alrededor del punto 3227 del Acuerdo de Paz. Cada uno de estos temas constitutivos del marco teórico serán explicados en diapositivas subsiguientes. Censo socioeconómico. En cumplimiento del punto 3226 del Acuerdo de Paz, titulado Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social, la Universidad Nacional de Colombia realizó el censo socioeconómico de la población de las FARC sobre 10.015 personas en las zonas veredales en proceso de reincorporación. De los resultados publicados en la página mencionada, cabe destacar los siguientes. El 90% de la población en estudio sabe leer y escribir. 57% acredita estudios de básica primaria, 21% de básica secundaria, 8% de media vocacional, 3% de educación superior y 11% no acredita ningún estudio. Como vivienda actual, el 77% manifiesta no tenerla, el 12% en zona rural dispersa, el 7% manifiesta tener vivienda en cabecera municipal y el 4% en un centro poblado. De los proyectos colectivos puestos a consideración, los que mayor aceptación tuvieron son los proyectos de actividades agropecuarias en granjas integrales con un 60% y programas de construcción y mejoramiento de vivienda con un 39% de aceptación. PAP y Manifiesto UNADista. Del proyecto académico pedagógico solidario PAP y del Manifiesto UNADista, documento que representa la síntesis más actualizada del PAP y de su ideario, se extraen aquí las citas que ilustra la diapositiva.
Invitamos al auditorio de la presentación a su lectura como una ilustración de los propósitos misionales de la UNAD. Exigencias tecnológicas para la educación virtual a distancia. Los siguientes son los elementos técnicos básicos que deben ser previstos para garantizar la prestación del servicio y deben ser tenidos en cuenta al determinar la viabilidad de su aplicación. Primero, medios de transmisión. Indispensable la cobertura de Internet de banda ancha que debe entregarse bien por fibra óptica, vía servicio celular o una modalidad de transmisión que emplee el espectro electromagnético. Segundo, plataforma virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje se construyen sobre plataformas LMS, del inglés Learning Management Systems, o sistemas de administración del aprendizaje. En la actualidad, la plataforma de la UNAD se halla construida sobre Moodle, que es una LMS de código abierto con las enormes ventajas de permanente actualización. Dicha plataforma es reconocida como una de las más potentes de Hispanoamérica. Tercero, equipos terminales. Se refiere a equipos de cómputo, tablets o dispositivos móviles que reciban y dispongan del software requerido para procesar y explorar los protocolos de Internet sobre el cual se canaliza toda la información en la modalidad de educación virtual generada por la plataforma LMS. Marco jurídico. El punto 3.2 del Acuerdo de Paz reglamenta todo lo relacionado con la reincorporación económica y social de los excombatientes. En el punto 3.2.26, el gobierno se compromete a llevar a cabo la identificación de las necesidades del proceso de reincorporación. Además, que establece el monto y el tiempo de los subsidios para facilitar la reincorporación, este numeral de los acuerdos ordena la elaboración de un censo socioeconómico a cargo de la Universidad Nacional y la identificación de planes de educación formal, básica, media, técnica, tecnológica y universitaria, así como educación para el trabajo y el desarrollo humano. La agencia del Estado que coordinaba las labores pertinentes a la reintegración era la Agencia para la Reintegración Nacional, ARN. Esta debía ser modificada entonces en nombre y funciones, pues el acuerdo introdujo el concepto de reincorporación como ampliación del concepto de reintegración. Para modificar la legislación vigente, la Presidencia de la República recibió tales facultades del Congreso de la República con la expedición del Acto Legislativo 001 de julio 7 de 2016, denominado en el argot parlamentario como Fast Track, en español vía rápida. Bajo este Fast Track, entre otros, se expidió el Decreto Ley 897 de mayo 29 de 2017, con el cual la ACR pasó a ser la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, y se le otorgan a esta agencia la gestión, la implementación, coordinación y evaluación de planes, proyectos y programas de reincorporación y normalización, a la vez que se organiza una unidad técnica dentro de esta agencia para adelantar los programas. Es entonces esta unidad la encargada de permitir, coordinar, apoyar y eventualmente financiar o cofinanciar proyectos de investigación educativos que se propongan en beneficio de la población en proceso de reincorporación. Aspectos metodológicos. Paradigma. Prevalece el paradigma cuantitativo no experimental, debido a que el cumplimiento de los objetivos planteados supone el registro de hechos ciertos y objetivos. Enfoque de investigación. Los objetivos delimitados en la investigación, al igual que el tipo de investigación exploratoria y el paradigma cuantitativo no experimental, condicionan un enfoque cuantitativo positivista que permite, en relación
con la caracterización de la demanda educativa de los actores investigados, la obtención de datos con la mayor exactitud posible. Tipo de investigación. En Verdugo 2010 encontramos: la investigación exploratoria es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. El presente estudio pretende recoger la información que conduzca a determinar una demanda educativa objetiva con base en aspectos actuales y concretos de los participantes, modulada eso sí con sus aspiraciones de formación que involucran matices subjetivos, que sin embargo, para los efectos de la investigación, se constituyen en material objetivo. En estas circunstancias, ninguna de las variables involucradas serán objeto de manipulación y por tanto partiremos de un diseño no experimental cuantitativo. En Hernández, Fernández y Baptista 2010 se encuentra por su parte, en relación a los diseños transeccionales descriptivos, lo siguiente: los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. Son por tanto estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas, o sea, de pronóstico de una cifra o valores. En la página 152 de Hernández, Fernández y Baptista encontramos la cita. Las anteriores definiciones permiten ubicar con precisión el presente proyecto como un diseño no experimental, exploratorio, cuantitativo, transeccional descriptivo. Población, muestra, tipo y cálculo de la muestra. Población. Acogiendo los conceptos de Hernández, Fernández y Baptista 2010, se toma como unidad de muestreo y análisis a los individuos excombatientes que al momento de aplicarse los instrumentos de recolección de datos hayan recibido la acreditación oficial de dejación de las armas y por tanto se encuentran en proceso de reincorporación a la sociedad colombiana. Como población del proyecto se tomará un universo de 200 excombatientes de las FARC en una de las zonas veredales de concentración que en esa fecha hayan cumplido con todos los protocolos de dejación de armas ante la Organización de Naciones Unidas y por tanto cumplen con los requisitos para la recuperación de todos sus derechos ciudadanos, incluido por supuesto el derecho a la educación. Si tenemos en cuenta la relativa condición homogénea de todos los individuos en su accionar insurgente por la geografía nacional, se considera este un universo suficientemente representativo del total de los reincorporados que se acogieron a los acuerdos de paz. Muestra. Según Hernández, Fernández y Baptista 2010 en la página 173, para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión y deberá ser representativa de dicha población. El investigador, según los autores, pretende que los resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. Tipo de la muestra. Podemos asumir, dada la gran cantidad de elementos comunes a todos y todas los excombatientes en su accionar fundamentalmente militar e insurgente, un grado elevado de homogeneidad en las carencias educativas que permiten definir el tipo probabilístico de la muestra como adecuado para asegurar la calidad del trabajo final. Cálculo de la muestra. Se empleará la calculadora suministrada en la web por la Facultad de Medicina UNNE de la República de Argentina. Los parámetros empleados para la obtención de la muestra con el uso de dicho recurso se presentan en el apéndice de este trabajo y el valor obtenido para la muestra con esos parámetros
será la base para la aplicación de los instrumentos que se diseñen y es n igual a 132. Técnicas de investigación e instrumentos de recolección de la información. Considerando las características específicas de la población a indagar, el tipo de investigación que se aborda, el enfoque y el diseño adoptado, se empleará la encuesta de tipo cerrada como técnica de investigación en el presente trabajo. Instrumentos de recolección de la información. El instrumento concreto que se utilizará en la aplicación de la encuesta como técnica de investigación será un cuestionario que se ajuste a las siguientes recomendaciones entregadas por Cuxar y Riva 2005 en Los elementos de la investigación capítulo 7, en el cual advierten los autores, abro comillas, el cuestionario como instrumento y técnica de la recolección de datos, cualquiera sea su uso y su modalidad, debe responder a dos requisitos básicos, la validez y la fiabilidad. La validez se refiere al acuerdo que debe existir entre los objetivos de la investigación y los propios del cuestionario, o sea, lo que se propone y el objeto de la investigación. Existe validez cuando los datos obtenidos representan lo que quiere representar y estos se acercan o expresan la realidad sin distorsionarla o deformarla. La fiabilidad, por su parte, tiene relación con el grado de confianza que existe en el instrumento de recolección para obtener iguales o similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o fenómenos. Como una herramienta de apoyo válido, se utilizan los resultados del estudio Primer Censo Socioeconómico de las FARC, que entre muchos datos útiles ofrece los resultados que se presentaron en una diapositiva anterior de este mismo trabajo. Esta información permite limitar el número de las variables listadas en las preguntas de opción múltiple del cuestionario a las que tengan relación con la oferta de la UNAD aplicable a esos renglones productivos. Procedimiento para la aplicación del instrumento. La vía más adecuada para la aplicación del cuestionario es la virtual, ya sea a través de una página web o por email, y para tal fin se encuentra en trámite el permiso correspondiente de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, únicamente con el propósito de cumplir con las actividades de la asignatura Trabajo de Grado. Se emula la aplicación de los instrumentos sobre una muestra de 70 personas que tuvieron a bien colaborar con el proyecto respondiendo la encuesta en forma simulada. Los datos para el proyecto definitivo se obtendrán directamente de la población real sobre la muestra calculada. En cumplimiento de tal directriz, se simularon 70 respuestas, número que, si bien es menor que el valor de 132 calculado para la muestra, es suficiente para evidenciar la validez de la metodología empleada en la recolección y análisis de los datos. El acopio de todas las respuestas dadas en las 70 simulaciones a las preguntas del formulario se presentan en el apéndice del trabajo en formato de Excel importado desde la hoja de cálculo que suministra Google Forms. Plan de sistematización y análisis de los datos. Para el formulario se definieron 7 variables, todas cualitativas, mayoritariamente del tipo nominal, para las que solo tienen utilidad los análisis de frecuencia absoluta y relativa, mientras que no aplican para ella los de tendencia y dispersión, que arrojan resultados carentes de sentido y significación para este tipo de variables. En ese orden de cosas, será suficiente para el tratamiento de las variables definidas
el empleo de las potentes posibilidades que ofrece el programa Excel de Microsoft Office para ordenar, agrupar, resumir, calcular y graficar. Se aprovecha como insumo principal la hoja de cálculo que entrega Google Forms, en la que se relacionan una a una y en orden cronológico todas las respuestas online dadas al formulario. Como opción para el análisis de los datos, el mismo formulario de Google en el cual se tiene diseñada la encuesta ofrece servicios de resumen de la información obtenida presentando dos servicios básicos. El primero, un listado individual, una por una, de las respuestas al cuestionario con la información del correo electrónico del encuestado. Y segundo, un resumen consolidado en gráficas en la modalidad de torta o en hoja de cálculo de la distribución de las respuestas obtenidas para cada uno de los puntos del cuestionario. En el apéndice del trabajo se ilustra paso a paso el procedimiento seguido con Excel y en la exportación, reagrupamiento, obtención y gráficas del valor de frecuencia absoluta y relativa de las variables del proyecto. Resultados. Los resultados se consolidan en 14 gráficas, 2 para cada variable, una gráfica de frecuencia absoluta y otra de frecuencia relativa. Se entregan en el apéndice del documento primario en Word y PDF. También el apéndice contiene el procedimiento para la consolidación de los datos que entrega Google Forms con el apoyo de Excel hasta obtener las gráficas de frecuencia en relación a la muestra n igual a 70. Para esta exposición ilustraremos solamente 3 gráficas correspondientes a la frecuencia relativa para las variables programa elegido, nivel en TIC y nivel educativo. Diapositiva número 22. Discusión. En la fecha de la elaboración de la presente presentación, la implementación de los acuerdos de paz en lo que tiene que ver con la formulación de planes educativos para las personas en proceso de reincorporación ha tenido como avance concreto la elaboración del censo socioeconómico por la Universidad Nacional de Colombia y jornadas de alfabetización y homologación educativas por parte de instituciones como el SENA y la Universidad Nacional. No ha sido emitida aún la formulación de planes para el apoyo económico para programas de académicos técnicos, tecnológicos y universitarios por parte de la unidad actual de la ARN, según el informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en el 2017, realizado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, noviembre de 2017, en su página 39. Según dicho informe, la unidad técnica para la reincorporación aún no se encuentra operando y el programa de reincorporación aún no está formulado. Esta realidad política objetiva de la reincorporación arroja serias dudas sobre la eficacia de proyectos bien intencionados como el presente, que apuntan a la reconstrucción del tejido social del país y a la no repetición del conflicto armado, por la vía de ofrecer a los excombatientes oportunidades reales de formación educativa para su integración social, política, económica y productiva. Los resultados arrojados por el análisis de los datos que entrega el instrumento de investigación permiten concluir una amplia aceptación de la comunidad en proceso de reincorporación a la oferta educativa de la UNAD, fundamentalmente en los programas académicos para la formación en actividades productivas rurales,
Aunque el establecimiento de cada una de las personas en proceso de reincorporación es una decisión individual, las directrices del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que tiene ascendencia sobre los excombatientes, apuntan a la configuración de proyectos productivos cooperativos rurales, lo cual explica su inclinación por los programas académicos de este tipo. En un proyecto aplicado posterior al que nos ocupa, la UNAD deberá entonces, además de fortalecer los programas acordes con esa tendencia, proyectar la ampliación de la cobertura tecnológica en las zonas donde se establezcan las asociaciones cooperativas.